Saludos, mis apreciados hermanos y hermanas. Bienvenidos a escuchar la palabra del Señor. Nuestro tema para hoy, las 7 trompetas, parte 4. Antes de comenzar vamos a orar, pero quiero leer un texto de meditación que se encuentra en el libro Testimonios para los Ministros, la página 113. Dice así: dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos la palabra como deberíamos. El libro del Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y obedecen las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. No entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar de la orden que nos fue dada de escudriñarlo y estudiarlo. Con estas palabras, les invito, me acompañen a orar. Bendito Padre, que su morada es en los cielos, le damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra. Estamos siguiendo su mandato, su consejo de estudiar el libro del Apocalipsis. Gracias, oh Señor, porque usted nunca ha dejado a su pueblo en tinieblas y usted ha revelado su verdad a través de sus siervos. Le rogamos, Señor, que su Santo Espíritu hable a través de nosotros y también more en cada mente y en cada corazón de los que han de escuchar esta verdad. En el nombre bendito de su Hijo amado lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 8, versículo 7. Dice lo siguiente: y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. Este es el contenido de la primera trompeta que encontramos aquí, hermanos, que habíamos explicado en nuestros temas anteriores, que son 7 las trompetas y que ellas registran la destrucción de los impíos después de que han rechazado el mensaje que Dios les ha enviado en cada tiempo. Hemos aprendido, hermanos, que el número 7 significa completo, perfección, abarcando todo el periodo del tiempo de gracia hasta la segunda venida del Señor Jesús. Por lo tanto, el toque de la primera trompeta vamos a buscarlo allá, en el mismo inicio de la humanidad, cuando Dios envió un castigo sobre este mundo como resultado de haber rechazado un mensaje que Él les envió con el propósito de que se arrepintieran y se volvieran a Él. Y como todos los estudiantes de la Biblia sabemos, el diluvio fue la primera destrucción que Dios envió a este mundo. Por lo tanto, la primera trompeta revela la predicación de Noé, su propósito de construir el arca y la razón de Dios para inundar el mundo con un diluvio en aquel tiempo. Se muestra claramente que el granizo y fuego mezclados con sangre y lanzados sobre la tierra, como dice la Escritura, denota algo que necesariamente se originó fuera de la tierra misma. De otra manera, no se podría decir que fueron lanzados sobre la tierra. Los 3 elementos, el granizo, el fuego y la sangre, no se limitan a algún lugar particular de la tierra. Fueron lanzados en toda la tierra. Avanzando con nuestro tema, veremos cada vez más claro que una verdad ensambla con la otra
y todas apoyan el mismo tema. También veremos que las trompetas están llenas de verdades aplicables para nuestro tiempo hoy. Primeramente vamos a ver qué es lo que representa el fuego, tomándolo como el primero en estos tres elementos, ya que es el más común. Y para esto vamos a buscar en la Biblia, en Éxodo capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente: y le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y vemos al Señor Jesús presentándosele a Moisés y se le presentó en la forma de una zarza ardiendo, y dice que ese fuego no se consumía. Capítulo 19, versículo 18, de aquí mismo de Éxodo, dice lo siguiente: y todo el monte de Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Nuevamente se manifestó la presencia de Dios y lo hizo a través del fuego. Vamos ahora al libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29, hablando del fuego. Por estos tres elementos, granizo, fuego y sangre, se describe figurativamente el mensaje de Noé cuando él predicó allá antes del diluvio. Él predicó la destrucción por agua, recuerden, ahí está el granizo. La construcción del arca para preservar la vida, ahí está la sangre. Y el poder del Espíritu de verdad, el fuego, por el cual el mensaje fue traído y proclamado para declarar los hechos. En otras palabras, hermanos, el Espíritu de verdad, el fuego, en el mensaje de Noé, proveyó el arca para preservar la vida, representado por la sangre, en todos los que creyeran y oyeran su voz y entraran en el arca. Sin embargo, hermanos, para todos los que no aceptaron su voz ni entraron en el arca, el castigo vino sobre ellos a través del diluvio y fueron barridos. Cuando Noé supo que la obra que Dios le había dado terminó, debido a que la multitud impía criticó, ridiculizó y rechazó su mensaje, él y su familia entraron en el arca. Entonces vino el diluvio, y todos los que no habían buscado el refugio en el arca fueron arrastrados por las furiosas aguas. Dice el versículo 7, hermanos, que la tercera parte de los árboles fue quemada y toda la hierba verde. Los árboles y la hierba se describen en ese versículo, representan a la gente que fue destruida por el diluvio, quemados por el poder del Espíritu al rechazar la verdad que les había sido enviada. Concluimos que la hierba representa un tipo de personas y los árboles representan otro tipo de personas. Vamos a ver quiénes son representados por la hierba y quiénes son representados por los árboles. Primeramente, los árboles. Y para esto vamos nuevamente a la Biblia, al libro de Daniel, el capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Aquí vamos a leer una interesante historia y nos va a ayudar a comprender qué es lo que simbolizan los árboles. Vamos a leer versículos 10, 14 y 15. Para empezar, dice así: estas son las visiones de mi cabeza cuando estaba en mi cama. Me parecía que veía un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. Y clamaba fervientemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle su follaje y derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo,
y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte con las bestias en la hierba de la tierra. Versículos 20 y 22 dice así: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y que su altura llegaba hasta el cielo y era visible a toda la tierra, eres tú mismo, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu señorío hasta el cabo de la tierra. ¿Qué dice aquí la Sagrada Escritura, hermanos? Los árboles tienen que ver con hombres prominentes, con líderes. En este caso, este árbol grande que crecía, que el rey Nabucodonosor veía en visión, era un símbolo de él mismo. Ahora nos vamos dando idea, hermanos, cuando la Biblia dice en la primera trompeta que fue quemada la tercera parte de los árboles, esto tiene que ver con hombres prominentes, con líderes de aquel tiempo. Vamos a explicar la tercera parte. ¿Con qué tiene que ver este término, la tercera parte? Vamos a ver, hermanos, que estamos hablando de símbolos, ¿ok? Así es que si tomáramos nosotros como literal esto, concluiríamos que los que se salvaron fue el doble de los que se perdieron, porque dice que solo una tercera parte fue quemada y 2 partes preservadas. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Ahora aquí la inspiración aplica a el símbolo del fuego la palabra de Dios. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. ¿Qué encontramos aquí? Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El fuego bíblicamente representa 3 cosas. Tiene que ver con la presencia de Dios, según Éxodo. Tiene que ver con la palabra de Dios, según el profeta Jeremías. Y también tiene que ver con el Espíritu Santo, según el libro de los Hechos. Así es que vemos ahora, mis hermanos, que el lanzar el fuego a la tierra simboliza el descenso del Espíritu Santo con palabras de verdad. Así, por medio del Espíritu Santo, cuya influencia impresionante no puede ser limitada, nuestro Señor fue y predicó a los habitantes antes que viniera el diluvio. También, por medio del Espíritu Santo, nuestro Señor fue vivificado. ¿Cómo sabemos esto que estoy diciendo? Vamos a la Escritura. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 18, 19 y 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18, 19 y 20, dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca, en la cual pocos, es decir, 8 almas fueron salvadas por agua. Claramente aquí nos dice la palabra del Señor, hermanos, en el versículo 18, que por el Espíritu fue vivificado nuestro Señor y que también Él, allá en los días de Noé, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Muy bien, ahora vamos a ver qué simboliza la sangre, qué representa la sangre. En Levítico 17:11. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí, hermanos. Levítico capítulo 17, versículo 11, dice lo siguiente: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, porque es la sangre lo que hace expiación por el alma. La sangre, según las Escrituras, representa vida mortal. Ahora vamos a pasar al próximo símbolo, que es el granizo. Para esto
vamos a ir nuevamente a la palabra del Señor en Job 38, 22 y 23. Job 38, versículos 22 y 23. ¿Qué nos dice la palabra del Señor aquí? Vamos a ver. Dice así la palabra del Señor. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Lo cual tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y la batalla. ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor tiene los tesoros de la nieve y el granizo reservados para el día de la batalla, para el día de la angustia. Son sus armas que Él usará para destruir a todos los impíos, a todos aquellos que hayan rechazado su verdad. Ahora sí, mis queridos hermanos, vemos con la Biblia nos da la respuesta a cada uno de estos símbolos. El fuego, la sangre y el granizo. Recordemos, hermanos, que el agua líquida representa vida en la Biblia y representa gente. San Juan, capítulo 4, versículo 14, cuando el Señor Jesús habló con la mujer samaritana, hablándole del agua, le mostró que representaba vida, vida eterna. Y en Apocalipsis se muestra que el agua tiene que ver con gente, Apocalipsis 17, 15. Pero aquí estamos hablando de agua congelada, el granizo. Meditemos ahora, hermanos, acerca de esos tres elementos que ya sabemos que representa cada uno de ellos. Pero eso no es así. Recuerden que estamos hablando de símbolos. La tercera parte representa algo sin considerar cantidades o números. ¿Qué es lo que representa? Para comprender mejor, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4. ¿Qué dice la Biblia aquí en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4? Dice, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Por lo tanto, hermanos, basados en la Escritura, la tercera parte de los árboles tiene que ver con los impíos. Aquí vemos que cuando el enemigo se rebeló allá, en el principio, dice que se trajo la tercera parte de los ángeles. Así es que la tercera parte, hablando en el tema de las trompetas, siempre va a tener que ver con los impíos, sin consideración de número, sin consideración de cantidades. Si la inspiración hubiera declarado que 2/3 fueron quemados y 1/3 dejado, la declaración hubiera estado simbólicamente incorrecta, porque 1/3 o una tercera parte simbólica representa a los impíos. Y también, para confirmar más este punto, hermanos, en la Escritura, en el mensaje de Juan el Bautista, él hizo la siguiente declaración: todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Mateo 3:10, refiriéndose a los líderes de su tiempo. Ahora bien, ¿qué representa la hierba? Para saber qué representa la hierba, que dice la Biblia que se quemó toda, vamos a ir al libro de Isaías, al capítulo 40, el versículo 6 y 7. ¿Qué nos dice aquí la Escritura? Escuchen, hermanos, dice, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué he de decir? Toda carne es hierba, y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el Espíritu del Señor sopla en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Aquí tenemos claramente, hermanos, lo que significa la hierba. Hierba representa el pueblo, la gente común, mientras los árboles tienen que ver con los líderes. Ahora, al tocar la primera trompeta dice que toda la hierba verde se quemó. Quiere decir que toda la gente fue destruida, cumpliendo la escritura que encontramos en Génesis 7:23.
Vamos a leer qué nos dice la Biblia en Génesis capítulo 7, versículo 23. Dice así: Así fue destruido todo ser viviente de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles y las aves de los cielos fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban. Aquí vemos, hermanos, cómo se cumplió lo que la Escritura dice fielmente cuando se toca la primera trompeta. Toda la hierba verde fue quemada, fue destruido todo. Pero hacemos la siguiente pregunta que consideramos interesante. ¿Por qué quemados en lugar de ahogados? No olvidemos, mis hermanos, que estamos hablando de símbolos. Nuestro estudio está basado en símbolos. El aceptar la palabra literalmente ahogados, estaríamos hablando en términos literales, no en términos simbólicos. Esto iría en contra del método de interpretación que se está usando en el tema de las trompetas. Recuerden que todo el contenido registrado en el tema de las trompetas es simbólico. Y el fuego, siendo símbolo del Espíritu de verdad, resulta por lo tanto que los que pecaron contra él, rechazando el mensaje de Dios enviado a través de Noé, figurativamente fueron quemados por pecar en contra del Espíritu Santo. Para entender mejor este simbolismo vamos a dar una ilustración, hermanos. Si uno cometiera un asesinato y fuera declarado culpable por una ley que demanda castigo capital, entonces su vida estaría confiscada a un instrumento de muerte, pero ¿es el crimen o el instrumento de ejecución la causa de su muerte? Por supuesto que es el crimen. Si el acusado es encontrado sin culpa, la ley no puede imponerle ningún castigo. Así también con los antediluvianos. La causa por la cual perecieron no fue porque vino el diluvio, porque si alguno hubiera querido, podría haber entrado en el arca y se hubiera salvado. Si todos se hubieran arrepentido, es más, hubieran hecho que Dios aún hubiera detenido el diluvio. Pero ellos cometieron el pecado imperdonable, el pecado en contra del Espíritu Santo, rechazando el mensaje de Noé, rehusando entrar en el arca, pecado que trajo sobre ellos el castigo de la ira divina, o sea, el diluvio. Hacemos otra pregunta que también consideramos importante. ¿Por qué toda la gente que entró en el arca fue simbolizada por árboles? ¿Por qué no por hierba? Porque la hierba, comparada con los árboles, carece de las características apropiadas, tales como estructura, firmeza, durabilidad, o sea, largo tiempo de vida. Por lo tanto, la hierba ni lógica ni bíblicamente podría ser un símbolo de los progenitores de la raza humana después del diluvio. Noé y su familia representan esa parte de los árboles que no fue quemada. ¿Por qué? Porque de ahí desciende toda la humanidad después del diluvio. Mis apreciados hermanos, así con un corto versículo de la Biblia se dice toda la historia del diluvio, como se está viendo en este simbolismo de la primera trompeta. Y no solo se ve una maravillosa sencillez y precisión para decir el pasado, sino también se resume y brevemente para que todos lo podamos comprender. La lección que podemos tomar para nosotros hoy, hermanos, esto es lo importante. En cada trompeta, aunque ya fue tocada y ya explicamos que su sonido, su toque sigue dándose hasta hoy, hay lecciones importantes para nosotros. ¿Qué es la lección que podemos sacar para nosotros hoy? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, el capítulo 24. San Mateo, capítulo 24, versículos 36 al 39. Dice lo siguiente: Pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Hay una lección importante que sacar
de los días de Noé. La pregunta es, hermanos, ¿nuestro mundo hoy es diferente al mundo allá que describe la Biblia antes del diluvio? Hermanos, es igual o peor aún todavía. Vamos a ver qué dice el espíritu de profecía y vamos a leer en el libro Patriarcas y Profetas la página 80. Dice lo siguiente acerca del diluvio. ¿Qué más podemos sacar para nosotros hoy? Patriarcas y Profetas, página 80. Dice así la inspiración. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena y a oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Al principio pareció que muchos recibirían la advertencia. Sin embargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que precedió al diluvio, su fe fue probada, pero ellos no resistieron esa prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos compañeros para rechazar el mensaje solemne. Algunos estaban profundamente convencidos y hubieran atendido la amonestación, pero eran tantos los que se mofaban y lo ridiculizaban que terminaron por participar del mismo espíritu. Resistieron a las invitaciones de la misericordia y pronto se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores, pues nadie es tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz, pero resistieron al espíritu que convence de pecado. Mis hermanos, estas palabras son para reflexionar, para que pensemos nosotros. No nos vaya a suceder lo que le sucedió al mundo antes del diluvio. Sigamos el ejemplo del fiel Noé. Dios tiene un mensaje para nosotros hoy, al igual como lo tuvo en aquel tiempo. Dios tiene una verdad presente y nuestra responsabilidad es aceptar esta verdad. Pero así como fue allá, así será hoy. Noé fue señalado como un hombre fanático, un hombre extremista, un hombre loco. Así, esos títulos serán dados al pueblo de Dios fiel que ha aceptado la verdad para este tiempo. Así como allá en aquel tiempo se les hizo imposible que viniera el diluvio, así hoy multitudes se niegan a creer lo que Dios dice a través de su verdad, a través de su mensaje, la verdad presente. Mis hermanos, aprendamos de la historia. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Este es el contenido de la primera trompeta. Que Dios sea con cada uno. Vamos a orar. Bendito Padre, le damos gracias por la vida. Gracias, Señor, porque nos dio la oportunidad de meditar en su palabra. Le rogamos, Señor, que estas lecciones sean grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón y nos ayuden para que no cometamos los mismos errores que se cometieron en el pasado. Oh Señor, usted nos llama, usted nos manda a escudriñar profundamente el libro del Apocalipsis. Hoy lo estamos haciendo. Le rogamos que el Espíritu Santo nos siga guiando, dirigiendo y nos ayude a comprender estas preciosas verdades. Una bendición para todos aquellos que escuchen este mensaje donde quiera estén. En el nombre bendito de su Hijo amado lo pedimos. Amén.